de solución de triángulos oblicuángulos. Vamos a continuar realizando otros dos ejemplos. ¿Sí? 3 y 4 vamos a colocar, ¿no? Porque anteriormente hicimos 1 y 2. ¿No? Leemos el problema. La idea es acá entender el problema. Entendemos el problema y podemos graficar. A ver, leamos. Cuando el ángulo de elevación del Sol es 64 grados, dice, un poste de luz que está inclinado 9 grados, sabemos que el poste de luz se planta de forma vertical, pero por el tiempo a veces sufre una inclinación. En este caso, este poste de luz que están observando acá ha sufrido, ¿no?, una inclinación. Una inclinación de 9 grados. Dice, ¿no? Aquí está el poste de luz, se ha inclinado 9 grados, acá está el Sol, y está proyectando una sombra, como pueden observar acá, ¿sí? Una sombra. Esta sería la sombra que proyecta este poste, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no?, un ángulo de elevación con el Sol, 64 grados, ¿ya? ¿Qué más me dice? ¿No? Seguimos leyendo. Del Sol, de la vertical frente del Sol forma una sombra de, ahí está, 6.93 metros. Esta sombra que proyecta este poste, ¿sí?, forma un tamaño, una longitud de 6.93 metros, ¿no? Luego me dicen, en el terreno horizontal, el horizonte, hallar la longitud del poste. Quiero saber cuánto mide este poste, el poste, ¿no? Esto de acá. Listo. Con esos datos y el gráfico sale de la lectura, ¿ya? Entonces, definimos, ¿no? Aquí tenemos un triángulo oblicuángulo. Los datos conocidos en el triángulo oblicuángulo, tengo este ángulo de 64 grados y esta longitud, que es la sombra, 6.93 metros. Necesito encontrar estos ángulos, ¿no? Porque este 9 grados está fuera del triángulo oblicuángulo, ¿no es cierto? Sí, en ese caso vamos a aplicar, ¿no? Aquí tenemos un ángulo recto, ¿no? Si ustedes se fijan, esta vertical con esta horizontal forma un ángulo recto de 90 grados, ¿no? Y por complemento de ángulos, ¿sí?, sabemos, ya podemos conocer este ángulo. ¿Cuánto es este ángulo? ¿Sí? De acá, esta vertical con la horizontal es 90 grados. Si aquí ya tengo 9 grados, este de acá será, por simple inspección, 81 grados, ¿no? Ya tengo acá 64 y 81 grados. Por suma de ángulos interiores ya puedo encontrar el ángulo beta, ¿no? Y el ángulo beta, ¿cuánto es? 35 grados. ¿Cuánto falta para 180? O si no, los restamos, ¿no? Podemos restarlo a 180 grados, los 64 y 81, y nos va a quedar 35 grados. Una vez encontrado eso, ¿sí?, vamos a poder determinar este lado de acá, ¿no? El poste, como pueden ver, este es el poste, ¿sí? Este es el poste, ¿no? Aquí está con letra L, ¿ya? Entonces vamos a aplicar, ¿qué? Si aquí tengo ángulos conocidos, miren, conozco este ángulo, conozco este lado y este ángulo, puedo aplicar, ¿no?, el caso que me dice ángulo, lado, ángulo, aplicando el teorema o ley de senos, ¿sí? Puedo aplicar la ley de senos, ¿no? Y tenemos lo siguiente aplicando. Lado, ¿sí?, lado sobre seno de 64 grados es igual, esto conocemos, 6.93 metros sobre seno de beta, pero ya conocemos beta, es 35 grados, les coloco seno de 35 grados, ¿no? Despejando L, que es la longitud del poste, tenemos 6.93 metros. Esto de acá que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces por el seno de 64 grados dividido, dice, dividido entre seno de 35 grados. Ya podemos conocer la longitud, ¿no? Con una calculadora, esto sabemos que es 10.86 metros. 10.86
.86 metros. Estamos hablando de longitud, ¿no? Respuesta, porque me dicen, ¿no? Hallar la longitud del poste. Respuesta, ¿sí? Yo colocaré la longitud del poste, ¿sí? La longitud del poste es, ¿cuánto es? 10.86 metros. Muy bien. De esa forma hemos resuelto el ejercicio 3. 4. Leemos nuevamente. Vuelvo a repetir. Leen bien, van a poder hacer su gráfico correctamente. Dos barcos salen de un mismo puerto, dice. Acá está. Vamos a suponer que este es el puerto. ¿Sí? El puerto. Ahí está el puerto. Dos barcos salen. ¿Ya? En rutas diferentes y al mismo tiempo, dice. Uno de ellos va a este lado, ¿sí? Como pueden observar, y el otro en el otro sentido, ¿no? Con un ángulo, pero el ángulo que los separa, ¿sí? Es de 60 grados, dice. Ha salido uno por este lado y el otro por el otro lado, pero el ángulo que tiene de separación es de 60 grados, por eso tenemos de esa manera el gráfico. Uno de ellos, dice, va a una velocidad, vamos a poner acá el primero, ¿sí? Uno de ellos va a una velocidad, dice, ¿sí? Velocidad, ¿sí? A una velocidad de 10 millas por hora, dice, ¿no? Mientras el otro a una velocidad de 12.5 millas, es la otra velocidad, ¿sí? Aquí está el barco y aquí el otro, ¿no? Su velocidad, ¿quién va más rápido entonces? En este caso sería, ¿sí? Este bote, ¿no? El que está yendo a 12, ¿sí? Esta partita lo voy a borrar, no eran como datos, ¿ya? Vamos a decir que el barco 2 va a una velocidad de 12.5 millas y el barco 1 va a una velocidad de 10 millas por hora. En física sabemos una fórmula, ¿no? Deben recordar en física, tenemos una fórmula para la distancia. La distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Esto es en física, ¿no? Conocemos. Lo vamos a aplicar acá en matemática porque yo necesito la distancia, no necesito la velocidad, ¿no? Pero me va a ayudar bastante esta fórmula. Yo coloco acá. Distancia 1 voy a calcular. Distancia 1 es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuál es la velocidad del primer barco? Nos fijamos ahí. Primer barco va, ahí está, 10 millas por hora. Entonces, colocaré aquí, 10 millas por hora. O sea, 10 millas se cose en una hora, dice, ¿no? Mientras que el otro dice, ya, pero ¿en cuánto tiempo se cose esto? Aquí está, mira, que se para después de 2 horas de recocido. Después de 2 horas de recocido sería el tiempo. Entonces, aquí colocaré por 2 horas. No, aquí sabemos que horas con horas se va y la distancia va a ser 10 por 2, que va a ser 20 millas. ¿Sí? 20 millas. Distancia 2, ¿no? Del barco 2 ahora voy a calcular. El barco 2 iba a una velocidad de 12 millas por hora. Es lo mismo, ¿no? Coloco aquí 12.5 millas se cose en una hora. El tiempo es el mismo, 2 horas de recocido. Entonces coloco 2 horas, horas con horas se va y voy a tener 12.5 por 2, tengo 25 millas, ¿no? Entonces ya conozco esta distancia, ¿no? Entonces aquí distancia 2 voy a colocar distancia 1. Distancia 2, 25 millas acá, ¿sí? Y distancia 1, 20 millas, ¿no? Y ya tenemos, ¿no? Tengo aquí lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Esto puedo resolver por el teorema del coseno o ley de coseno. Voy a colocar aquí ley de coseno, ¿no? Y la ley de coseno, como hemos visto ya en anteriores ejercicios, me dice, ¿no? Que esta distancia al cuadrado, el cuadrado va a pasar ya nomás como raíz, ¿sí? La distancia al cuadrado es igual
a la suma de los otros dos lados, en este caso voy a tener 20 y 25 y coloco acá 20 al cuadrado más 25 al cuadrado menos dos veces, ¿sí? Dos veces, o el doble producto de estos dos, me dice, ¿no? 2 por 20 y por 25 por el coseno del ángulo que comprende estos dos, ¿no? 20 y 25. ¿Cuánto es el ángulo que comprende entre esos dos? 60 grados. Entonces, coloco aquí por el coseno de 60 grados. ¿No? Listo. Con la ayuda de una calculadora, colocamos todos estos datos y me va a salir, ¿sí? 22.91. ¿Ya? 22.91. ¿Qué? Millas. Esa es la separación que existe entonces. Del barco 1 al barco 2. ¿No? Aquí coloco millas. Respuesta. ¿No? En problemas de aplicación tenemos que dar respuesta. ¿Sí? Entonces me dice ahí, ¿no? Hallar la distancia que separa a los dos barcos, ¿no? A los barcos, después de 2 horas. Dice. ¿Cuánto había sido? Ya hemos calculado. Les puedo colocar acá, ¿no? Están a una distancia, ¿sí? Están a una distancia de 22, o se encuentran, ¿no? A 22.91 millas, ¿no? Y ese es el ejercicio número 4.